Démosle gracias a Dios porque verdaderamente lo que esta mañana compartió la pastora sobre la decisión que está tomando la ONU, la iglesia, ¿verdad? Es verdaderamente preocupante. Y nosotros sabemos que eso está escrito en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios todo lo que está ocurriendo ya el Señor nos reveló. Y muchas veces creemos y pensamos que el tiempo de la perfección de la iglesia está lejos, hermanos, y créanme que está más cerca de lo que nosotros mismos estamos pensando. Todo esto que está ocurriendo, todo esto que está saliendo a la luz, todas estas nuevas leyes, todas estas nuevas estatutos que están saliendo, vemos que van en contra de la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos ahora más que nunca fortalecernos en el Espíritu de Dios, fortalecer su palabra, para poder hacer frente a lo que nos viene. El hecho de que estemos reunidos aquí, hermanos, me cuento que a mí me da gozo, porque estamos volviendo a la iglesia primitiva. Y esto estamos haciendo hoy, créanme que no va a ser muy lejos, donde vamos a tener que reunirnos nosotros en grupitos pequeños, porque vamos a ser tan perseguidos que no nos van a dejar ni siquiera reunirnos ni hablar de la palabra del Señor. Ya vamos a pasarles esto que leyó la pastora, vamos a pasarlo a cada uno por su WhatsApp, para que lo lean y lo investiguen, averigüen, para que vean que en realidad esto no es que nosotros lo inventamos ni que Elías inventó, sino que verdaderamente es algo que estamos viviendo. Sí, hermanos, que pónganse cómodos porque muy pronto no vamos a tener ni sofás ni los que están en línea van a tener la facilidad de estar ahí, sino vamos a estar verdaderamente perseguidos. No es una casualidad que nosotros estemos como iglesia, hermanos, leyendo y estudiando el libro de Romanos. Ya hace varios meses hemos venido estudiando el libro de Romanos y créanme que vamos a continuar por mucho tiempo, porque el afán de nosotros no es pasar las escrituras ni los libros del corrido. Nuestro afán es que podamos entender, que podamos nosotros discernir, que podamos, como se dice, masticar lo que se nos está dando y que podamos sobre todo colocarlo en práctica en nuestra vida. Llevamos varios meses ya y únicamente estamos en el capítulo 8 de los Romanos. Y para los que no han estado en todas las enseñanzas, hermanos, estas enseñanzas van a estar montadas en la página de la iglesia, en la internet, para que tengan la oportunidad de como que ir familiarizándose en lo que están. Pero de todos modos, los invitamos a que en su tiempo libre saquen de verdad la oportunidad y cojan la palabra de Dios, comiencen a estudiar el libro de Romanos, hermanos, que es uno de los libros que recomiendan que todo cristiano, que todo creyente deberíamos de sabernos versículo a versículo y palabra por palabra, por lo que está ahí escrito. Lo que el apóstol Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios y es algo para que nuestra vida sea enriquecida. Vamos a ver en el tema de que Romanos 8 habla sobre viviendo en el Espíritu. Hoy estamos en Romanos 8, versículos 15 al 17. Y continuamos estudiando la epístola de los Romanos. La semana pasada estuvimos hablando sobre el capítulo 8, versículos 12 al 14, donde el apóstol Pablo nos trajo a la memoria que no podemos olvidar verdaderamente que nosotros somos deudores. Tú y yo no vamos a olvidarnos que verdaderamente somos deudores. Que lo que tenemos hoy en día, que lo que somos, lo que sabemos, no es porque yo haya logrado, porque yo lo hice, porque yo puedo, porque mi inteligencia, no. Sino que somos deudores y deudores de alguien. Alguien fue el que pagó ese precio, alguien es el que está proveyendo, alguien es el que me ha llevado a donde estoy yo. Y somos deudores, el apóstol Pablo nos aclara que somos deudores, pero no de qué, de la carne, sino deudores del Espíritu. ¿Verdad? Y en el versículo 14, él siguió toda su enseñanza porque somos deudores y deudores, pero en el versículo 14, hermanos, el apóstol Pablo nos deja una exhortación a todos y cada uno de nosotros, y acuérdense que yo les invité a que pensaran, a que meditaran en esta semana si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque todo el mundo dice, no, es que yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, pero no todos somos hijos de Dios. Claramente, no solamente por decir que yo soy hijo de Dios, ese es mi estado, no. Nosotros, la mayoría, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que lo hemos aceptado a Él como Padre, los que reconocemos, los que lo vemos a Él como nuestro Padre. Entonces el apóstol Pablo llega al versículo 14, donde dice,
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, este versículo debería ser uno de los versículos más importantes para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros al leer este versículo, inmediatamente estamos viendo que nos está invitando a hacernos una autoevaluación espiritual. Cuando tú lees este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, nos está invitando a hacernos una autoevaluación personal y espiritual y preguntarnos, ¿es realmente mi vida guiada por el Espíritu de Dios? ¿Es realmente tu vida guiada por el Espíritu de Dios? Al mirar este versículo podemos decir, honestamente, sí, mi vida está guiada por el Espíritu de Dios. Pero acuérdate que se nos dice que tengamos cuidado de, de engañarnos, porque engañoso es el corazón, ¿verdad? Y perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo puedo decir, no, yo soy hijo de Dios porque yo oro de vez en cuando, voy, hago, tengo. Pero tengan cuidado porque engañoso es el corazón. Y una cosa es lo que es el corazón y otra es lo que es el Espíritu de Dios. Entonces, ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, implica que ahora nosotros tenemos un nuevo nombre, ¿verdad? Tenemos una nueva identidad. Ya pasamos a ser hijos de Dios y a pertenecer a su familia. Pero a su vez, ese privilegio que trae a nosotros el pertenecer a la familia trae también una responsabilidad y responsabilidades muy grandes. ¿Cuál responsabilidad? Que de nuestra parte nosotros necesitamos comenzar a andar como hijos de Dios. No podemos seguir andando como andábamos en nuestro mundo anterior, nuestra carne, nuestro viejo hombre, porque ahora somos hijos de Dios. Tú no puedes llegar a decir yo soy hijo de Dios y portarte como te estabas portando, andar como estabas andando y revolcarte en el pecado que nosotros nos estamos revolcando antes de conocer al Señor. Ahora, algo que debemos tener en cuenta, hermanos, es que cuando nuestro Señor Jesucristo habla de la seguridad y protección y el amor a sus ovejas, podemos darnos cuenta claramente que el Señor no empuja ni obliga a sus ovejas a hacer su voluntad, ¿verdad? Sino que Él nos guía. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 a 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. O sea, no está diciendo que nos lo empujan, nos obligan, no dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Pero también existen algunos que no creen en esa promesa. Existen algunos que siempre están colocándole el pero a la palabra de Dios y el Señor lo sabía claramente. Y lo dice muy claro en Juan 10:26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois ¿qué? Mis ovejas. Ahí el Señor está dándonos verdaderamente las dos opciones. O somos las ovejas de Dios, somos los hijos de Dios, o no somos ovejas de Dios ni somos de Dios. Entonces, algunos dicen, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Entonces, el apóstol Pablo nos ha venido enseñando paso a paso y detalladamente en cada capítulo y cada versículo quiénes éramos. Por eso les invito, hermanos, a que cojan el libro de Romanos y lo leamos paso a paso, lo entendamos, porque el apóstol Pablo detalladamente, con detalles mínimos en cada versículo y cada capítulo, nos ha venido enseñando quiénes éramos nosotros, cómo éramos, dónde estábamos, cómo andábamos, y nos estaba enseñando prácticamente qué es la vida de los incrédulos, cómo era la vida de los incrédulos, o cómo eran los incrédulos, cómo éramos nosotros cuando estábamos incrédulos. Pero también nos ha venido hablando y enseñando mucho sobre el andar del verdadero cristiano. Eso es lo bueno de este libro, que nos muestra, nos refleja, nos exhorta, nos deja ver con claridad cómo éramos, cómo estábamos, qué hacíamos. Y paso a paso nos está permitiendo ver cómo cambia, cómo transforma la vida, la palabra del Señor. Y nos ha enseñado cómo nosotros podemos andar, cómo anda el verdadero cristiano. La victoria que existe sobre el pecado, nos habla de la libertad que hay de la ley y nos habla que hay una continua lucha entre la carne y el espíritu, hermanos. Entonces, en el capítulo 8, en el cual nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy, nos habla principalmente de la certeza y la posición del verdadero creyente. ¿Para qué?
para avanzar en su vida cotidiana, en su vida cristiana, gracias solo a la obra del Espíritu Santo. Eso es importante que tengan en cuenta. Gracias solamente a la obra del Espíritu Santo. Este capítulo 8 del libro de Romanos tiene una particularidad, es que es uno de los capítulos en el que más se habla del Espíritu Santo. Es uno de los capítulos que más menciona el Espíritu Santo. Y si hay algo que nosotros debemos recordar siempre, hermanos, escúcheme bien, si hay algo que debemos recordar siempre como personas y como iglesia del capítulo 8 de Romanos, es que sin el Espíritu Santo es imposible vivir una vida en santificación. Eso quiero que tengamos presentes y lo recordemos siempre, que sin el Espíritu Santo en nuestra vida es imposible nosotros vivir una vida en santificación. Y una vida santificada es fundamental. ¿Para qué? Para tener una relación con Jesús y por él con el Padre. Tú no puedes decir, yo tengo una relación con Jesús y andar en desorden en tu vida. Tú tienes que tener, hermanos, una vida en santificación. No ser santo, porque ninguno somos santos. Santo solamente es Él. Pero estamos en el proceso de santificación. Cada día reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos apartamos de Él. Estamos en el proceso de santificación. Y la santificación, una vida en santificación, es fundamental para nosotros poder tener una relación con Jesús y por ende con el Padre. Ahora, es importante, y antes de seguir adelante en lo que vamos a hablar nosotros, necesitamos reflexionar un poco sobre el Espíritu Santo, ya que como le dije anteriormente, este libro o este capítulo es el que más nos habla de él. Lamentablemente, hermanos, hoy en día el tema del Espíritu Santo se ha vuelto tan controversial, pero tan controversial en el ámbito cristiano, que muchas iglesias lo evitan. ¿Por qué? Porque inescrupulosamente en algunos lugares esa es una doctrina que ha sido llevada a extremos innecesarios. Si hemos visto o hemos hablado o hemos reconocido, esa doctrina del Espíritu Santo ha sido llevada a unos extremos, ¿verdad?, innecesarios, unos extremos, hermanos, dañinos. ¿Para qué? Para la salud espiritual, y son hasta pecaminosas enseñanzas porque no tienen sustentos bíblicos. Esa doctrina del Espíritu Santo, hermanos, ha sido tan dañina para la iglesia que muchas personas no creen en el Espíritu Santo porque viven esas aterradas de las cosas que ven que hacen a nombre del Espíritu Santo. Nosotros hemos estado en iglesias donde no por criticar, pero donde dicen, no, es que el Espíritu Santo tiene un poder grande, y hacen así y todos ¡rum!, se caen. O unas locuras que el mismo cristiano dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, es una doctrina que ha llegado a extremos innecesarios. Una doctrina, hermano, que ha llegado a extremos en que daña la salud espiritual de cada persona. Y es pecaminosa porque muchas de esas doctrinas son enseñadas sin bases bíblicas. Entonces, se refiere muchas veces al Espíritu Santo como si fuera simplemente una fuerza, o como si fuera simplemente un poder, o como si fuera simplemente una manifestación sobrenatural. Y no lo ven como lo que verdaderamente Él es. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. La Biblia nos habla claramente sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos habla como si fueran tres funciones diferentes, aisladas. Nos habla como tres personas, y como tal nosotros necesitamos ver al Espíritu Santo de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo no es inferior a Cristo. El Espíritu Santo no es inferior al Padre. El Espíritu Santo es Dios. Y es importante que tengamos la reverencia, el respeto, la honra y el honor que Él se merece. Así como tú tienes respeto, reverencia y honor al Hijo, al Padre, exactamente necesitamos nosotros tener la reverencia, el respeto, la honra y el honor. ¿A qué? Al Espíritu Santo que Él se merece. No tenemos, hermanos, que inventarles trabajos a Él. No tenemos que inventarnos nombres a Él. No tenemos que inventarle funciones. Él no necesita ayuda, ni tampoco necesita alborotos ni desórdenes para ser presentado. Él solo puede presentarse, y créanme, hermanos, que Él solo puede obrar en la vida del necesitado. Él no necesita que yo me pare aquí y les imponga el poder del Espíritu Santo y los enseñe y les diga y les diga y les diga. No, Él solo puede llegar a la vida de cada persona, de cada necesitado
Él con su poder y sin necesidad. En otras palabras, nosotros no necesitamos dejar, o necesitamos dejar bien en claro el día de hoy que para conocer al Espíritu Santo y para verlo obrar en nuestra vida y en la vida del Estado, no necesitamos espectáculos públicos, no necesitamos ni reuniones numerosas, ni luces, ni actividades que impresionen a la gente. Solo necesitamos tener una actitud correcta, una actitud correcta, y necesitamos iniciar una relación personal con Él. Necesitamos establecer una conexión íntima con el Espíritu Santo, vivir en comunión con Él. Porque, hermanos, no se puede vivir en santidad. No vamos a apartarnos del pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso les dije que si hay algo que debemos de reconocer nosotros y acordarnos del libro de Romanos, es que sin el Espíritu Santo es imposible vivir una vida en santificación. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida porque Él es el único que nos ayuda a apartarnos del pecado. Con esto en mente, no es una clase de teología del Espíritu Santo, pero con esto en mente, hermanos, yo quiero que recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Y colocando esto como base, el apóstol Pablo comienza a construir su enseñanza del Espíritu Santo en la vida del creyente. Comienza a construir una enseñanza hasta llegar al versículo 14, cuando nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese versículo lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Y es el que dijo que nosotros necesitamos tener como versículo importante en nuestra vida y revisarnos, hacer un inventario espiritual si verdaderamente nosotros estamos siendo hijos de Dios. Entonces, dejando esto en claro, que el versículo 14 que dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya el apóstol Pablo le está hablando a las personas que están andando en la vida cristiana. Ahí vemos que el apóstol Pablo no le está hablando a todo el mundo ni a los inconversos, le está hablando a los que están ya en la vida cristiana, los que están viviendo vidas victoriosas sobre el pecado, no los que están siendo santos y super santos, no, los que están viviendo vidas cada día dándole la victoria sobre el pecado. Y prácticamente eso lo que está hablando el apóstol Pablo es el contexto de los capítulos 6 al capítulo 8. Que es la santificación. Con esta introducción, hermanos, pasemos a leer los versículos 15 y 17, que son los que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 15 y 17, capítulo 8, dice: pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el versículo 15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hermanos, es necesario tener en cuenta en el contexto que el apóstol Pablo está hablando de este versículo. Y para entender lo que el Señor nos quiere decir y enseñar, nosotros debemos de contextualizar lo que está hablando el apóstol Pablo. Nos está diciendo que aquellas personas que ponen su fe genuinamente en Cristo no siguen en esclavitud y no andan nuevamente en el temor. Eso está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. En los capítulos anteriores nosotros vimos que hay una esclavitud, ¿verdad? Leímos que hay una esclavitud que se encontraba ¿en dónde? En la ley, ¿verdad? Entonces, y como tal, la ley les imponía reglas y normas, y ellos constantemente vivían siempre con ese temor, si estaban haciendo las cosas bien, si estaban teniendo una relación con Dios, o qué tenían que hacer para tener relación con Dios, y vivían constantemente en ese temor, pensando en qué obras tenían que hacer o cómo tenían que poder llegar a agradar a Dios con sus obras, con lo que hacían. Entonces, si nosotros aplicamos
a nosotros hoy en día es el contexto como cristianos del Nuevo Testamento, que ya no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia, que no estamos bajo ningún sistema en el cual podamos nosotros estar preocupados o estar pensando en qué debo hacer o si hago lo suficiente para ganarnos la justificación, la redención o la salvación, como piensan algunos. Nosotros necesitamos contextualizar ese versículo que él estaba hablando a las personas que estaban oprimidas bajo la ley, que estaban siendo esclavos de la ley porque había algo que les imponía a ellos la necesidad de hacer cosas, obras materiales. ¿Para qué? Para ganarse la salvación. Pero en nuestro contexto, hermano, nosotros no estamos ya bajo ningún sistema ni bajo ninguna ley que nos comprometa a hacer obras para la salvación. Estamos siendo que bajo la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, con este contexto, la Biblia enseña que la realidad es otra. La Biblia dice que el cristiano o el creyente que ha puesto verdaderamente su fe en Cristo Jesús no tiene por qué tener temor a dónde va a ir después de la muerte, ¿verdad? En otras palabras, me está diciendo a mí, si yo o si tú has colocado tu fe en el Señor Jesucristo, si lo has recibido como tu Señor y Salvador, como si realmente eres un hijo de Dios, no tienes por qué temer temor, no tienes por qué estar pensando ni asustado ni preocupado a dónde vas a ir después de la muerte. Porque está seguro que nuestro destino eterno está seguro en la mano del Señor. Tengan en cuenta esto, no por las obras que hagamos ni por nuestros méritos, sino por la misericordiosa obra de redención y los méritos de Jesucristo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿dónde vas a ir tú cuando te mueras? Tú vas a decir, o al infierno o al cielo, porque no hay otro camino, ¿verdad? Y si tú realmente has entregado tu corazón y tu vida al Señor Cristo, y si realmente eres hijo de Dios y vives andando en el Espíritu de Dios, hermano, nuestra respuesta es sencilla. ¿Dónde vas a ir tú cuando te mueras? Al cielo. Porque aunque soy pecador, estoy trabajando diariamente, estoy reconociendo mi pecado y sigo adelante trabajando diariamente. ¿Para qué? Para buscar, para llegar al lugar que el Señor nos ha prometido. Entonces, necesitamos recordar, hermanos, que Cristo ya pagó nuestra deuda. Estamos exentos de toda deuda. Ahora, no estamos exentos a que nosotros como creyentes tengamos un pensamiento de vez en cuando o que dudemos si de verdad somos salvos, ¿verdad? Porque muchas veces como creyentes dicen, ¿será que soy salvo? Pero hermanos, inmediatamente después del pensamiento, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos recuerda que Cristo pagó nuestra deuda y que ahora somos, ¿qué? Sus hijos. Porque no falta el acusador, no falta aquel que te esté diciendo, perdiste tu salvación, no eres hijo de Dios, no has llegado a salvación. Pero cuando viene ese pensamiento en el no creyente, el Espíritu de Dios inmediatamente llega a nuestra mente y nos recuerda que Cristo pagó nuestra deuda y ahora somos hijos de Dios. Ahora, eso no quiere decir que podemos vivir haciendo lo que se nos dé la gana como algunos piensan. Porque algunos piensan, no, yo ya soy salvo y para el cielo, pues yo hago lo que se me dé la gana. No, no estamos diciendo eso. Y la persona que piense así realmente no ha entendido cuál es la gracia de Dios y la salvación del Señor. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que los cristianos, los creyentes, los que hemos recibido en nuestro corazón, hemos cambiado y estamos cambiando continuamente. Romanos 6.1 nos habla sobre eso. Dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo responde en el versículo 2, en ninguna manera, de ninguna manera se está persiguiéndose en el pecado. ¿Por qué? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, eso es importante que entendamos. Y por esta razón, aquella persona que es un hijo de Dios tiene la garantía del Espíritu Santo en su vida, de la seguridad de quién es y a dónde va. Si tú eres un hijo de Dios, verdaderamente estás viviendo en su palabra, tienes la garantía y la seguridad a dónde vas a ir después de que te mueras. Ahora,
Existe otro grupo de personas que a pesar de ser cristianos viven un temor constante. No sé si ustedes han compartido o lo han conocido, pero son personas que viven en su vida pensando siempre en que son víctimas de persecución, son víctimas de tragedias, son víctimas de muerte y llegan hasta el punto que no se hallan seguros de ninguna parte. No sé si ustedes conocen personas así. Con esto no quiero decir, hermanos, que como cristianos no podamos nosotros tenerle miedo a cómo vamos a morir, ¿verdad? Es muy diferente a cómo vamos a morir, a dónde vamos a ir después de muerto, ¿verdad? Entonces, por esto, este pensamiento de cómo vamos a morir no tiene que llevarnos a la esclavitud de vivir en temor. ¿Por qué digo esto? Hoy en día, o hay un dicho que muy conocido que nos dice que aunque se quite o se ponga, lo que le toca, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, yo tengo que correr, buscar dónde vivir, dónde meterme, ¿para qué? Para resguardar, o sea, vivir un temor inoficioso, ¿verdad? Y por más de que tú te escondas, te mueves, te hagas donde hagas, el día que te toca, te toca. Lo que tenemos que estar seguros es a dónde vamos a ir. Esa es nuestra seguridad, a dónde vamos a ir. Lo importante, hermanos, es mantener nuestra relación personal con Dios y saber que a dónde vamos a ir después de la muerte física, este es al cielo. Eso se refiere al apóstol Pablo en el versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar atrás en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba Padre. Entonces, si tú has estado esclavizado en temor, de me voy a morir, qué voy a hacer, para dónde voy a coger, hermanos, si tú estás seguro que el Señor es tu Padre y que tú estás andando en los pies del Señor, tienes que no tener temor. ¿Vamos a morir? Sí vamos a morir, porque todos tenemos ya eso garantizado. Pero debe estar seguro a dónde vamos a ir. Y el Espíritu dice que nos ha dado un Espíritu que de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. Ahora, el apóstol Pablo hace un contraste entre el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción, ¿verdad? Primero, el espíritu de esclavitud nos hace sentir temor, temerosos, nos vive todo el día agobiados, pensando en nuestro futuro, qué vamos a hacer. En cambio, el espíritu que recibimos es un espíritu de adopción y por el cual nos da la libertad de decirle Abba Padre, de llamarlo papito, Padre mío, papá, o sea, como más íntimo, como más una relación más personal. Entonces, hermanos, esto es muy importante que entendamos, porque este es uno de los textos que nos da la seguridad que la salvación no se pierde. Hay muchas personas, o se han creado varias corrientes donde dicen que se pierde la salvación y otros que no se pierde la salvación. Pero este es uno de los textos muy importantes porque nos da la seguridad que la salvación no se pierde. ¿Y en qué se fundamenta esto? Se fundamenta cuando nos dice que tenemos un espíritu de ¿qué? De adopción. Muchos dirán, pero no me suena mucho, pero tengamos en cuenta una cosa. Tenemos que primeramente comenzar a entender el concepto real y el significado verdadero de la palabra adopción, ¿verdad? En el contexto bíblico, que no es muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy en día en nuestro contexto, cuando una persona adopta a un niño o una niña, desde ese momentico le da su apellido, ¿verdad? Vamos a adoptar a una niña, entonces esa niña ya va a pasar a recibir un niño mi apellido. Y al darle nuestro apellido, no solamente nos está dando el derecho a nosotros la autoridad sobre ese pequeño, sino que a ese pequeño o a esa pequeña le da todos los beneficios y todos los derechos ¿para qué? Para ser miembro de la familia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están entendiendo? Si yo adopto a una niña o un niño, no solamente estoy recibiendo el derecho que hacer con ella, de autoridad, sino que esa niña está recibiendo todos los derechos y beneficios de la familia. Entonces, la adopción de un hijo existe desde tiempos muy antiguos, ¿verdad? Y aún cuando se da bajo diferentes condiciones o requisitos, lo importante y trascendental es que el adoptado o el niño que es adoptado pasa a ser hijo como los otros miembros, con todos sus derechos como si fuera un hijo natural. Todo eso es una acción que legal. No estamos hablando de la adquisición de una propiedad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que estamos llevando un nuevo miembro a la familia.
con los mismos derechos y obligaciones que tiene el hijo natural. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Dios escogió al pueblo de Israel, ¿para qué? Para tomarlo como sus hijos y así conformar su pueblo escogido. Dios tomó la decisión de que de adoptar a su pueblo y de esa manera creó una relación especial con ellos, siendo Dios el que lo inició, ¿verdad? Y este es un acto de amor en el que se manifiesta que la gracia de Dios sobre nuestra vida. Ahora, si el padre o la madre llegaran a morir, a fallecer, el niño tiene todo el derecho de heredar lo que sus padres dejan, porque es miembro de la familia, no es un arrimado, no es un adoptado, o sea, él pasó a ser miembro de su familia. Entonces, este es un documento que ampara la adopción y es algo legal que no se puede anular ni ignorar. Ahora, pensemos por un momento, piensa por un momento tú, como padres adoptivos, vamos a algún lugar y adoptamos un niño, pero ¿qué pasa si al cabo de 2 o 3 meses vemos que este niño salió terrible, que es un niño desordenado, que es un niño que no hace caso, que es un niño o sea, que no vamos con él? Entonces, podemos pensar, ay, no sé cómo es hacerme a este niño. Voy a ir a ver si me lo cambian o voy a devolverlo, ¿verdad? Eso no se puede, ¿verdad? Tú no puedes adoptar un niño y porque te salió maleducado dirás, no sabes qué, aquí está el niño, yo vengo. Eso no puede. Exactamente pasa en la palabra de Dios. Cuando se dice adoptar, es que nos está haciendo parte, miembros de su familia. No podemos nosotros pensar que Él nos va a devolver, porque nosotros somos infieles, somos maleducados, somos malagradecidos, y el Señor no va a decir, no, este hijo mío ya no, no, ¿verdad? Entonces, ese fue el mismo término que eligió Jesús, el mismo término que eligió Dios. ¿Para qué? Para dejar claro en nuestra mente que nosotros somos parte de la familia de Dios. Y el espíritu de adopción, por medio del Espíritu Santo, viene a nosotros y nos recuerda quiénes somos, porque la garantía de quiénes somos y para dónde vamos es la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, puesto realmente que nuestra fe, si hemos colocado delante nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Y muchas personas están pensando, no, es que tengo que hacer y cuidarla y a ver qué hago para guardar mi salvación. No, y si el Señor te escogió a ti y te recibió como hijo y te dio la adopción, la salvación no se pierde. Porque usted y yo hemos sido adoptados en este término legal que muestra amor. Usted y yo hemos sido adoptados por Dios en su familia y no existe manera la cual nosotros podamos ser quitados, sacados o arrancados. ¿Por qué? Porque es la importancia del término de adopción. Pasamos a ser parte de su familia. Ahora, de todos los términos que podía el Señor Jesús o Dios escoger, colocó este, para que tengamos la certeza que los que estamos en ese proceso de santificación y que somos guiados por el Espíritu Santo a seguir avanzando nuestra lucha diaria, porque esta es una lucha diaria que tenemos nosotros, no debemos de vivir en temor, ni debemos de vivir inseguros de quiénes somos, porque la seguridad de quién somos nos está continuamente dando el Espíritu Santo quiénes somos. Y al final de este versículo dice que clama Abba Padre, o sea, Él nos está dando la certeza, la autorización de que nosotros llamemos a Dios con una palabra cariñosa, Abba Padre, quiere decir que papito, papi, o sea, una palabra de más de confianza. Ahora, el versículo 6 dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, como si fuera poco, ya tenemos nosotros el espíritu de adopción en nuestra vida. Tú ya tienes el espíritu de adopción en tu vida. Pero ahora, pues fuera poco, aparte de eso, el Espíritu Santo constantemente nos está hablando, y eso es la Biblia, que el Espíritu Santo está dando testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habla constantemente, nos dice, no hagas eso. Nos dice, tú eres cristiano. No digas eso, tú eres hijo de Dios. No es su lugar, tú eres cristiano.
no dudes, no tengas miedo. No sé si a ti te ha pasado o no te ha pasado. Cuando comete algo o cuando hace un pecado, inmediatamente el Espíritu Santo que lo va a redarguir a uno. ¿Para qué? Para que se mueva. Entonces, cuando sientas eso, eso es el Espíritu Santo que está redarguyendo tu vida y está dando testimonio que tú eres hijo de Dios. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama que Abba Padre. Vemos otro versículo, la palabra de Dios, que nos está reafirmando que por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, no solamente nosotros podemos decir Abba Padre, sino que el Espíritu de Dios nos está diciendo que nosotros podemos clamar Abba Padre. Y aún hay más. El apóstol Pablo, en lo que acaba de decir, nos añade en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos que glorificados. La palabra heredero recalca nuevamente una vez más que somos hijos de Dios. Cuando tú hablas de heredero es porque eres hijo de alguien y somos herederos, somos hijos de Dios. Pero a su vez también nosotros no nos ganamos la salvación. Cuando nos habla de herederos no es que nosotros nos la ganamos ni que nos merecemos, sino que ha sido algo que el Señor nos ha dado que por gracia. Pablo no ha terminado con las asombrosas noticias acerca de la bendición de los hijos de Dios y ahora añade y nos dice, pero que también somos que coherederos con Cristo. Hermanos, eso es algo que no solamente hemos de leerlo por leerlo, sino darnos cuenta que somos herederos de Dios y somos coherederos que con Cristo. En Romanos 8:29 a Cristo se llama el primogénito entre muchos hermanos. O sea, está al referirse Pablo de esto, nos está diciendo que nosotros podemos considerar a Cristo como nuestro hermano mayor espiritualmente, ¿verdad? En otras palabras, dijo que somos coherederos con nuestro hermano mayor. Entonces, tú tienes seguridad que eres heredero de Dios y eres coheredero de tu hermano mayor, que es Cristo Jesús. Entonces, esa herencia es el resultado necesario del sufrimiento que has pasado y que hemos pasado antes. El sufrimiento que hemos pasado resulta de la unión con Cristo. Esa unión debe culminar necesariamente en la gloria de Dios. La herencia es segura porque Cristo la posee ahora, la poseemos nosotros. Las pruebas no tienen sentido a menos que no sean ¿para qué? Para un fin. Cuando tú estás pasando una prueba, no es porque es algo que te tocó en mala, sino porque esa prueba tiene un fin de enseñarnos algo, de llevarnos a alguna parte. Y el fin es ver la herencia y la herencia que el Padre ha tenido sobre nosotros. Ahora, Pablo recuerda a los creyentes que la victoria en el Espíritu no es un camino fácil, ¿verdad? Ser cristiano no es fácil. Muchos dicen, no, es que cuando te conviertas a Jesucristo vas a comenzar a caminar sobre las rosas y vas a tener una vida fácil. Y créanme que la vida cristiana no es un camino fácil. Jesús sufrió y sus seguidores también sufrirán. Tú y yo vamos a sufrir exactamente lo que Jesús sufrió. Desprecio, hemos visto desprecio, hemos visto que hablan de nosotros, hemos visto que nos prácticamente muchas personas cortan la comunicación con nosotros, la amistad simplemente por ser cristianos, ¿verdad? Entonces se considera ese sufrimiento es como el de 2 Corintios 1:15, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces no te sientas aburrido, ni te sientas desechado porque alguien te desprecia. Dice que así como abunda también las aflicciones, en nuestro corazón también abunda la consolación. Y vemos que esa es la consecuencia de la oración de los hijos de Dios cuando nos identificamos con Cristo. Romanos 12:1-2 dice, así hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, santa y perfecta. Bueno, este libro de Romanos es muy interesante, hermano. Hoy vimos tres versículos, pero son dos versículos que nos han hablado a nuestro corazón. Y si tú estabas inseguro o no estabas seguro de que la salvación, de que estás salvo, necesitas, hermano, reflexionar y comenzar a hacerte un autoevaluación espiritual si verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí comienza nuestra seguridad. Y después de que estés seguro que andas tú en los caminos de Dios, que estás haciendo lo posible para vivir en santidad, que estás huyendo del pecado, de tentación y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, tienes que tener la seguridad que tu salvación no la vas a perder, que tu salvación no te la van a quitar, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estamos a la deriva como una bandera. Hoy somos salvos, mañana somos salvos. Hoy tenemos santidad, mañana tenemos salvación. Debemos de estar seguros de quiénes somos y para dónde vamos, solamente por la gracia y misericordia de Dios. Quiero terminar, hermanos, con lo que les dije al comienzo. Queremos de recordar, hermanos, que sin el Espíritu Santo es imposible de vivir una vida en santificación. Lo primero que hemos de tener nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente es tener una relación con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, el único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo, ¿verdad? Pero para nosotros tener una relación con el Hijo, necesitamos ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está llevando a tener una comunicación con el Hijo para que nosotros podamos llegar ¿a dónde? Al Padre. Hermanos, como creyentes necesitamos volver a la Escritura. Necesitamos leer la palabra de Dios, dejar y sacar de nuestra mente lo que hemos estado viendo, lo que nos están enseñando, todas las cosas las exageraciones que como cristianos, como iglesia a veces hemos llevado sobre el Espíritu Santo, y entender que el Espíritu Santo de Dios es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, por la cual nosotros debemos de merecerle todo su respeto, la honra y el honor, así como sonamos al Hijo y al Padre. Con esto terminamos. Le damos gracias al Señor por este día. Damos gracias a Dios por su palabra, por su enseñanza. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que por favor seas tú, Señor, redarguyendo, Señor, nuestro corazón, Señor. Mostrándonos si verdaderamente estamos nosotros andando en los caminos tuyos, si verdaderamente nuestra vida está siendo dirigida por tu Santo Espíritu, o si solamente por conformarnos, Señor, estamos llegando, Señor, a creer que somos hijos de Dios, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a examinar, Señor, nuestro andar, nuestro pensar, Señor, todas las actitudes que tenemos, Dios de los cielos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a cambiar, Dios mío, Señor, a poder dejar ese temor, Dios de los cielos, Señor, y vivir escondiéndonos, Señor, y buscando refugios para salvarse o sobreguardar nuestra vida, Señor. Sabemos, Dios, que el tiempo, Señor, de nuestra vida en esta tierra, Señor, ya está determinado por ti, Señor. Solamente te pedimos, Dios, por favor, que nos ayudes, Dios mío, en tu misericordia y tu bondad, Señor, a poder, Señor, andar con pasos seguros, Dios, Señor, para agradarte, Señor, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu perdón, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.